Muy buenos días tengan nuestros hermanos que se han suscrito al canal de la Biblia Sion, Leche y Miel. Mi nombre es Pedro Rangel, soy maestro llamado de las naciones para orientar, para enseñar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir reflexionando sobre lo que enseñamos, porque no hay que hablar por hablar y repetir por repetir, no somos loros. Y me preocupa porque el evangelio lo han convertido en vana palabrería. Y eso nos tiene que llamar a reflexión. ¿Qué hemos hecho con el pacto de Cristo, del Mesías? Y hacer una radiografía de la situación de las iglesias, porque tenemos que rendir cuenta como ministros, como pastores. Así que, amados hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en Mateo 13 la parábola del sembrador salió a sembrar. Y Dios quiere sembrar esa palabra en nuestros corazones, en nuestra forma de ser. No tenerla en la boca para ser palabreros, sino ser creyentes. Hoy en día las iglesias y los hermanos creen que la gran comisión es ser palabrero. Y la gran comisión es creerle a Dios. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, no le dijo, regrésense a Egipto porque se van a perder los egipcios, sino le dijo, oye Israel. Y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Estamos anunciando la Biblia Sion, Leche y Miel. Es una Biblia que no proviene de la Gran Babilonia. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con esa congregación. Así que les invito a que la descarguen y la lean para que conozcan al Dios de Israel, al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos, sí, a ese pueblo que tanto ha perseguido el mundo. En Mateo 13 vemos que esa palabra quiere ser sembrada en nuestra forma de ser. El primer problema es que el corazón del ser humano, que es donde va a caer esa semilla, está llena, como lo dice la parábola, de espinas, de piedras, que son esa serie de cuando el sembrador, antes de sembrar la semilla, tiene que preparar un terreno. Y ese terreno es el corazón del ser humano. Y está llena de arbustos, de raíces, de amargura, de piedra, de dureza de nuestros sentimientos y de nuestro corazón, por estar en este mundo lleno de egoísmo, de maldad, de vivezas y de astucias, hijos del enemigo de Dios. Y Dios quiere que ahora sea sembrada su palabra para convertirnos, para arrepentirnos, para volver al reino, a esa relación Dios-ser humano. Pero como lo dice su palabra en Mateo 12:34, dice, hijos de la serpiente, ¿cómo pueden hacer el bien estando esclavizados a hacer el mal? Porque lo que tienen sembrado en sus corazones es lo que les brota al hablar. Entonces vemos que el Señor le está hablando a un pueblo enemigo, al arrepentimiento y a la conversión. ¿En qué estamos resistiendo nosotros a Dios? Desde el que se llama apóstol hasta el último miembro de la iglesia y la gente que ignora la palabra de Dios. ¿Cuál es la resistencia y cuál es la oposición para que Dios no establezca el reino de los cielos en mi vida y en este mundo enemigo? Porque nuestros padres se sumaron a una rebelión de la cual nosotros tenemos que huir para que Dios, cuando venga en su justo juicio y en su venida, no nos agarre con el grupo enemigo de oposición al reino de los cielos. Así que, amados hermanos, ya tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Si yo tenía una ley que me decía que el que me la hace me la paga, tenemos que ir haciendo un arrepentimiento, una conversión, hasta que la ley de Cristo, no la ley de Moisés de ojo por ojo y diente por diente, sino la ley de Cristo, que es
Si te dan una mejilla, pon la otra. Y eso es de santos. Pero esa es la ley. Esa es la nueva ley que el Señor quiere establecer en nuestra forma de ser. Porque si Dios me perdonó, yo debo perdonar a los demás hermanos. Como lo dice el Padre nuestro. Si ustedes no perdonan sus pecados, mi Padre no les perdonará sus pecados. Con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, esa palabra debe producir, debe nacer, crecer, desarrollarse y producir frutos, como lo es el amor, como es la benignidad, como es la paz, como es el dominio propio, la templanza. Esos son los frutos que debe dar un corazón o una denominación o una iglesia. Nosotros vamos anunciando y alertando a los hermanos que descarguen la Biblia Sion, leche y miel, que no proviene de la Gran Babilonia, y la resistencia y el pago que nos dan es de ignorancia y de enemistad. Pero porque no oyen. Dios hizo los oídos es para que oigamos y oigamos la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, mira, cuando uno predica debe producir un arrepentimiento y una conversión. Cuando yo asistía a la iglesia a llevar a mi mamá, me predicaban era a mí solamente. Yo llevo más de 3 décadas y todos los días tengo que arrepentirme si el predicador me está advirtiendo que estoy haciendo cosas que no son agradables al Señor. Y cuando llamen al arrepentimiento y a la conversión, no es para que se sumen a la membresía de esa iglesia, no. Es porque la predicación produce una necesidad de arrepentirnos y de convertirnos. Así que esas congregaciones, más bien, fíjate que el Señor dice los evangelios que entró Cristo, entró Yeshua, o yo soy el Salvador en castellano, en las sinagogas de ellos, en las iglesias de ellos, en las congregaciones de ellos. ¿Cómo es posible que tengamos congregaciones donde no les sean del Señor? Porque les hablamos y les predicamos algo que dice el Señor, pero no nos acepta porque no somos de esa interpretación bíblica de los fundadores de ese movimiento. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la palabra de Dios es la que debe prevalecer por encima de denominaciones y de interpretaciones dogmáticas. Así que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos. Porque no puede ser que una denominación busque por mar y tierra un seguidor y los hacen doblemente hijos de condenación. Es muy triste tener una iglesia o una denominación para hacer de esa persona que era ignorante, ahora es un letrado bíblico enemigo de la voluntad de Dios. Igualito que los fariseos y los saduceos y el sumo sacerdote y los levitas que existían en la época de Cristo. Entonces, es esa historia que no se repita en sus denominaciones. Ahora, la idea de oír la palabra del Señor es para reflexionar y cambiar nuestros malos hábitos y nuestras actitudes egoístas y malsanas. Pero las prédicas, cuando un predicador, deben de pasar las personas que han sido tocadas con esa palabra de Dios. Si nosotros le estamos anunciando que el Hijo de Dios no se llama Jesús ni se llama Jehová. Ese no es el Dios de los hebreos. Ese es el Dios de los griegos y de los romanos. El Dios de Babilonia. Ustedes tienen que oír y analizar. Éxodo 13 al 15, Moisés le pregunta cuál es el nombre del Dios de los hebreos. Y le dice, yo soy. Y está en toda la Biblia. Yo soy la luz, yo soy el alfa, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted tiene que tomar decisiones. Si se le dice que el día de reposo no es el día del sol, el Sunday, el domingo, usted tiene que oír que es el Shabbat, el día del perdón, el día de la reconciliación de Dios con su pueblo. Es el día de reposo, el 7º día. Y así podemos seguir hablando. ¿Cuándo se celebra la Santa Cena? A los 14 días del primer mes. Ah, no, que aquí se celebra de otra manera. Usted debe de ajustarse a la palabra de Dios, no a la denominación.
porque esos líderes no te van a llevar al tribunal de Cristo. Allá hay un abogado que tiene que defendernos, y no por llevarle la contraria. No podemos tener nosotros como congregación la misma actitud de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, hermano. Nosotros debemos dar la vida hasta por nuestros hermanos. Y se predica y no pasa nadie a asumir el reto de lo que estamos admitiendo. Si decimos que démosle de pan al hambriento, tenemos que pasar, ¿quién? Los que tienen horno, los que tienen harina, los que son panaderos, los que tienen buena voluntad de servir. ¿Para qué? Para darle pan al hambriento, porque esa fue la predicación. No ir los domingos a lucir nuestras mejores galas y irnos para la casa como si Dios no hubiese hablado. Así que han convertido las iglesias en una cueva de ladrones, una sucursal bancaria, donde solamente van a entregar los diezmos y las ofrendas, pero a cambio no hay ni un vaso de agua para los servidores del Señor. Les exhortamos. Tenemos que ser piadosos, tenemos que transformar el mundo con piedad, con misericordia y con un equipo de trabajo, con un cuerpo del Señor dedicado a la obra. No para voltearlas a ustedes, para sacarle las últimas monedas de las ofrendas. Así que, amados hermanos, la palabra y el sembrador salió a sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para arrepentirnos y convertirnos, para aprender a ser útiles y darle frutos, y frutos en abundancia, que es lo que el Señor quiere en esta viña y en este trabajo que está haciendo. Allá está Israel, no le dio el fruto y fue desgajado, y fuimos injertados en el pueblo de Israel, la gente llamada a las naciones. No sigamos ese mal ejemplo. Demos frutos y frutos en abundancia, para que la gloria del Padre suba por medio del Mesías, por medio de Cristo, por Yo Soy el Salvador, Yahshua, el honor, la gloria y la honra de un pueblo agradecido que el Señor va transformando para su gloria. Les habló su maestro bíblico Pedro Rangel. Que Dios bendiga su palabra.